Y hoy hablamos de las malas de Camila Sosa Villada. Bueno, pues voy a comenzar con el prólogo en el que nos dice que cuando ella tenía 4 años, porque esto va a ser como una biografía novelada, todavía se llamaba Cristian Omar y no Camila, y que su padre pues la mostró con su comportamiento pues todo lo que habría de enfrentar ella en su vida a solas, pues la intolerancia, el miedo, la vergüenza, el desprecio y la incomprensión, si es que no se doblegaba a los mandatos que estaban establecidos socialmente en ese momento. Porque allí, en ese momento, el único destino posible para un hombre que se vestía de mujer era prostituirse y acabar en una zanja. Y bueno, y de alguna manera, pues el libro este que va a escribir, Las malas, es la transformación de toda esa visión y de todas esas emociones negativas que ha tenido toda la vida en palabras, en prosa. Así que bueno, empiezo con el libro. Y el libro comienza, pues estamos en el Parque de Sarmiento, en Córdoba, en Argentina. Es noche cerrada y hiela. Pero bueno, eso no impide el trasiego de coches eligiendo a las travestis que andan haciendo la calle ahí en ese clima intempestivo. Ellas se calientan a golpe de whisky de coca y las calientan a golpe pues, de patadas en la cara y en los riñones, eso tanto los clientes como la policía. A pocos metros del lugar se encuentra también el Hospital Rawson, que es un hospital encargado de las infecciones y es un poquito el segundo hogar de estas señoras. Bueno, pues la tía Encarna es la más vieja del lugar y algunas piensan que está empezando a demenciarse. En un momento determinado desaparece en las profundidades del parque porque dice que ha oído algo, un llanto o no sé qué, y reaparece gritando que ha encontrado un niño abandonado de 3 meses. Bueno, pues algunas de las otras travestis dicen que es el que lo entregue inmediatamente a la policía, pero la tía Encarna se niega, dice que se lo va a llevar a su casa, que le cabe en la cartera, que se está todo ensangrentado porque ahí le cabe perfectamente y que se lo lleva y así lo hace. Su casa es desde hace muchísimos años la pensión que más travestis ha acogido, escondido, protegido y asilado. En ningún lugar están más a salvo que en esa casa, que es como una especie de casa útero. Y bueno, allí llegan con el niño y entonces una va corriendo a la farmacia por pañales, la otra va corriendo a buscar sábanas y toallas, otra prepara el baño y ahora ya tenemos al niño limpito y alguien le está dando el biberón, mientras algunas pues se ponen a dormir y otras, bueno, vuelven a la calle nuevamente. Entonces en un momento determinado la tía Encarna coge al bebé, se va a su habitación, se lo acerca al pecho que tiene ella de silicona, el bebé se agarra al pecho y ella le canta una nana. En ese momento entra sin avisar María la muda y le recrimina un poco esa actitud. Pero, y bueno, y al salir María está nuestra protagonista, Camila, sentada ahí en tirada en un sillón de la cocina y le hace un poco el signo de la loca, ¿no? Diciendo, la tía Encarna está chiflada. Pero claro, nuestra prota recuerda que su madre estuvo 2 días de parto con dolores tremendos, que el médico no quería o sea, no quería hacerle una cesárea, pero el padre se emperró, o sea, le amenazó para que lo hiciese y así nació ella, o sea, bajo amenaza y además a partir de aquel momento su madre empezó a tomar tranquilizantes y bueno, pues le hacían pues no hacer pasar de su hijo, vamos, o sea, pasaba de su hijo completamente, que era todo lo contrario a esa dulce relación que se estaba estableciendo en ese momento entre la tía Encarna y el bebé que habían recogido. Y leo, la tía Encarna tenía 178 años. La tía Encarna tenía cortaduras de todo tipo, hechas por ella misma en la cárcel, porque siempre es mejor estar en enfermería que en el corazón de la violencia. Y también fruto de peleas callejeras, clientes miserables y ataques sorpresivos. Incluso tenía una cicatriz en la mejilla izquierda que le daba un aire ruin y misterioso. Sus tetas y sus caderas cargaban unos moretones eternos a causa de las palizas recibidas cuando había estado detenida, incluso en tiempos de los milicos. Ella juraba que en la dictadura había conocido la maldad del hombre cara a cara. No, me retracto. Esos moretones eran por el aceite de avión con el que había modelado su cuerpo. Ese cuerpo de mamma italiana que le daba de comer, pagaba la luz, el gas y el agua. La tía Encarna había llegado a Córdoba muy joven, se había rodeado de travestis toda su vida, nos defendía de la policía, nos daba consejos cuando nos rompían el corazón, quería emanciparnos del chongo, quería que nos liberásemos, que no nos comiéramos el cuento del amor romántico, que nos ocupáramos de otros business. Nosotras las emancipadas del capitalismo, de la familia y de la seguridad social. Su instinto materno era teatral, pero dominaba su carácter como si fuera auténtico. Exageraba como una madre, controlaba como una madre, era cruel como una madre. Tenía el umbral de la ofensa muy bajo y se resentía con mucha facilidad. Pues ella, la tía Encarna, cuyo sueño era ser maestra rural, se había enrollado, pues no se sabe cómo, con un camionero y acabó un poco siendo puta de camiones. Estaba inyectadísima, como han dicho ya, de aceite de avión y bueno, pues se le había desplazado creando bultos desagradables por todo el cuerpo, tenía 2 balazos en la rodilla y bueno, en fin, esta mujer lo había vivido todo. Cuando llovía, todas iban a casa a jugar a las cartas, a, pues yo qué sé, o a ver una peli, o ella también aconsejaba a las nuevas travestis que aparecían. Pero claro, ahora el niño era el centro, nada más entrar en la casa, todas querían verlo. A Camila, nuestra prota, el niño le hacía pensar en una cadena de maravillas.
¿no? Se empezaba a pensar, veía al niño y ya pensaba en un niño, pensaba también en un esposo, pensaba en una casa con patio y con flores, pensaba en una biblioteca, en recibir amigos, pensaba en dejar la prostitución, pensaba hasta en reconciliarse con sus padres, ¿no? Una cadena de pensamientos positivos solo por ver al bebé. Bueno, pues Camila de niño venía de Mina Clavero, un pueblecito donde sus padres, que eran pobres y buscavidas, le pusieron a trabajar de bien pequeñito, vamos, con 9 años. Lo que hacían era darle unos helados que le daban en una heladera, en una nevera, y le mandaban a ir a venderlos al río. Claro, él sentía mogollón de vergüenza de ser pobre, pero todo lo que aprendió pues le sirvió después para vender su cuerpo. De hecho, ya a esa tierna edad tuvo una experiencia un poco rara de ese tipo, ¿no? Porque un muchacho le invitó a meterse en su carpa, donde le enseñó, ya os podéis imaginar que le enseñó, y no solamente le invitó a que le acariciase lo que le enseñó, sino que a que le untase con helado y se la chupase, claro, en fin. Que ese día volvió a casa el niño enfermo, con fiebre, y al menos pues, pudo estar 3 días en la cama sin volver al río. Chico, yo no me explico la obsesión que tiene la gente con los niños, es que es horrible. La que se pone enferma y con fiebre soy yo, mientras que os cuento esta mierda, pero bueno. La tía Encarna las enseñó a todas a decir gracias y por favor, y sobre todo perdón, mucho perdón, porque eso es lo que les gustaba mucho a la gente, ¿no? Cuando veía una travesti, que estuviese ahí un poquito arrodillada. Pues ellas sufrían todos los días burlas, insultos, la soledad, el sida, el miedo a las noticias de las muertas, a las asesinadas, los golpes que recibían después del sexo, claro, porque toda travesti había pasado alguna vez por eso, por una paliza después de que el hombre, imagino que súper hetero, se la hubiese cogido bien. Y la tía Encarna les decía que debían trabajar para ellas, nunca para pagarle caprichitos a nadie, que la vejez llegaba sin avisar y había que estar preparada y con el riñón cubierto. A María la muda, la que le había sorprendido con el bebé agarrado al pecho, también le salvó la vida. O sea, claro, está a todas. Y le había dado pues una familia. La cura para todos los males, según ella, era el descanso para la tía, o sea, te las hacía descansar y para todas era una cosa maravillosa. Orbitaban siempre alrededor de ella como si fuese un sol y además siempre había algo de comer en esa casa, más allá de pan, porque Camila por aquellos entonces era estudiante de día, o sea, estudiante de día, prostituta de noche y pasaba muchísima hambre, así que agradecía aquel oasis como si fuese casi un milagro. Bueno, pues el único amor que le habían conocido a la tía Encarna era un hombre sin cabeza, les llamaban así, un hombre sin cabeza, que eran africanos que habían sufrido tantas penurias de guerras que muchos acabaron, pues imagino que con la cabeza tocada, ¿no? Y estos hombres cuando llegaron al país acabaron con los travestis relacionándose con los travestis de la región. Ella lo conoció en un bareto gay donde se reunían pues brujas, maricones, lesbianas, lo conoció en principio como cliente. Pero bueno, él vivía sin problemas económicos porque recibía una pensioncita de veterano de guerra. Bueno, ellas allí pues nadie entendía los conflictos sangrientos de los africanos, pero sabían que muchos de esos hombres acababan en los manicomios. Bueno, pues este hombre, el hombre este sin cabeza, que amaba a todas las travestis que vivían con la tía Encarna, y bueno, pues hasta un día las invitó a todas a comer en su departamento, a cenar. Bueno, pues Camila lo quería especialmente, porque además un día la libró de la policía en el parque, o sea, estaba teniendo un altercado y él se metió de por medio. Y bueno, aunque hablaron hasta de boda, estos dos, pues, o sea, la tía Encarna y el hombre este sin cabeza, pues bueno, pues ella no acabó de cuajar la cosa porque ella estaba vamos, totalmente entregada a sus chicas, no quería saber nada de matrimonios. La tía siempre andaba tratando de salvar al mundo, aquel pequeño mundo rosa travesti que ella se había construido para rodear su soledad. La tía Encarna podía pasar una noche en vela sentada en una comisaría hasta lograr sacar del calabozo a alguna de nosotras, y era igualmente capaz de pasarse un día entero tratando de extirpar algún virus de nuestro cuerpo o algún pelo encarnado en el bigote. Pero el amor seguía intacto en ella y el hombre sin cabeza. Él llegaba de visita cada viernes por la tarde, a la hora en que los niños salían de la escuela vecina, y por eso siempre asociábamos su llegada a las risotadas y los gritos infantiles que se oían por la vereda. Se quedaba hasta el lunes por la mañana y luego desaparecía hasta el viernes siguiente. Bueno, pues este señor tocaba la guitarra y las emocionaba muchísimo, y con los años, aunque pues no pudo casarse con ella, sí que decidió dejarla su herencia completa. Y bueno, pues ella firmó los papeles para tenerla. Bueno, pues el día que firmó ella la tía Encarna los papeles fue el mismo día en que murió Cris Miró, que era una famosísima travesti argentina, es decir, el 1 de junio del 99. Y Camila recuerda este momento porque siendo un niño descubrió con 13 años a Cris Miró en la televisión, porque fue un poco la primera travesti reconocida en los medios argentinos,
debió ser como Viviana Fernández en España, aunque la nuestra fue muy, muy anterior. Y bueno, pues al verla Camila supo que quería ser como ella. Y el día de su muerte pues fue triste para todas, o sea, porque todas de alguna manera la admiraban y la amaban, ¿no? Bueno, pues con la llegada del niño, todas creían que iban a tener la familia completa, o sea, que el padre iba a ser este hombre sin cabeza, que la madre iba a ser la tía Encarna y que el niño iba a ser el niño, o sea, que tenían allí el Belén. Pero resulta que no fue así, porque la tía Encarna se puso arisca, como celosa, como violenta, empezó a estar en contra de este hombre, le llenó de improperios, de agravios, de burlas, él pues soportaba todo su comportamiento estoicamente, pero no, o sea, llegó el día en que la tía decidió que no le abría la puerta y bueno, pues él estuvo allí un par de días esperando, pero al final acabó yéndose. Y tiempo después llegaron otros hombres sin cabeza con la noticia de que había muerto. Y claro, todos acabaron llorando, incluida la tía. Eso sí, sí que le dejó la herencia tal y como habían arreglado. Y hasta aquí puedo leer, lo dejo en el capítulo 3. Seguid vosotras, espero que os guste y hasta la próxima.